Corintios, por favor, la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 1, al verso número 18, por favor. Sí, amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura todos juntos y después oramos para que ya puedan salir nuestros pequeños. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Todos juntos, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, primeramente para darte gracias porque nos permites hoy estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí, por los que hoy no pudieron, Padre, y tú conoces su situación, su circunstancia. Yo te ruego que con ellos estés en donde ellos se encuentran, Padre. Te rogamos, Señor, para que esta clase sea dada por ti, Señor eterno, que hables a nuestro corazón, que toda distracción sea quitada de nosotros, Padre. Enséñanos cada día, Señor, a vivir bajo tu gracia, tu voluntad, tu protección, y que esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, de parte tuya, quede en nuestro corazón, quede en nuestra mente y que dé fruto en abundancia. También ponemos la enseñanza de nuestros hermanos, maestros que van a impartir sus lecciones en sus aulas, que tú les des sabiduría, Padre, que tú les des palabra, que cada pequeño, Señor, que cada adolescente, que cada joven esté receptivo a ti, así también nosotros, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pueden ir saliendo nuestros niños. Los jóvenes, adolescentes, todos pueden ir saliendo. Bien, ¿me dicen si se ve la diapositiva en las pantallas, hermanos? No se ve, no me digan eso. Ah, me están conectando apenas. Bueno, en lo que lo conectan, hermanos, nuestra lección del día de hoy se titula Un pueblo que proclama. Un pueblo que proclama. Estamos hablando acerca de la iglesia y sus funciones, recordará usted. La semana pasada el hermano Gabriel nos hablaba acerca de qué, hermanos. ¿Alguien lo recuerda? La congregación que adora. Exacto, de la congregación o el pueblo que adora. ¿Cierto? Bien, hoy vamos a hablar acerca de otra función como iglesia, hermanos. Del pueblo que proclama. Del pueblo que ¿qué? Proclama. Que proclama. Ese es el título de nuestra lección del día de hoy. Bueno, nuestro verso para memorizar está en 1 de Pedro 2:9. Es un texto por todos conocido, yo sé que muchos se lo saben de memoria. Si alguien lo quiere compartir sin leerlo. Sí, recuerda 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice? Sí, a ver, hermana Clarita, dígalo bien fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que llevéis y anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Bien, gracias, hermana Clarita. Todos nos sabemos ese texto, ¿cierto? ¿Verdad que sí? De pronto si damos la cita no nos ubicamos del todo, pero una vez que empezamos a escuchar las primeras palabras, decimos, sí, lo conozco y me lo sé, ¿verdad? Así que dice 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria al Señor. ¿Y de quién habla esta palabra? ¿Pero de quién? De todos nosotros, como iglesia. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí ya se ve en la pantalla, hermanos.
nuestro hermano Gabriel la semana pasada, la iglesia y sus funciones. Dice aquí, la iglesia es una congregación que ¿qué? Adora. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Hoy veremos un pueblo que ¿qué? Proclama. Que proclama. Las siguientes tres dicen una comunidad que sirve, también es una fraternidad que ama y una escuela que ¿qué? Educa. Ejemplo, el día de hoy. ¿De acuerdo? Aquí estamos educándonos. Bien, un pueblo que proclama. Esa es nuestra lección del día de hoy. La verdad central dice, la proclamación del Evangelio en un mundo secularizado presenta un desafío y una oportunidad a la iglesia. A mí me gustó mucho esta verdad central. Se las leo de nuevo. Dice, la proclamación del Evangelio en un mundo secularizado presenta un desafío y una oportunidad a la iglesia. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta vivir como cristianos en este mundo caído? ¿Cierto? Ya sea en el entorno en el que estamos viviendo, en la ciudad, en nuestra colonia, con los vecinos, los que laboramos, también con los compañeros de trabajo y a veces hasta en la misma familia. Nos es complicado estar en este mundo y ser lo que somos, lo que hemos sido llamados a ser, hermanos. Pero también, aparte de presentar un desafío, presenta una oportunidad a la iglesia, hermanos. ¿Qué oportunidad será esa para nosotros como iglesia estar aquí en este mundo? Proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros. Proclamar, exactamente. ¿Qué es lo que hoy nos compete en esta lección? Es una hermosa verdad central. El texto para memorizar, ya lo leímos, lo vamos a leer todos otra vez, ¿les parece? Todos juntos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Muy bien. Ese texto, bueno, ya como dijimos, no lo sabemos la mayoría de memoria. Nuestra introducción. Pregunta, ¿para qué está la iglesia en el mundo, hermanos? ¿Alguien quiere compartir la respuesta? ¿Para qué? ¿Para qué, perdón, hermano? ¿Proclamar qué? El Evangelio de Cristo. Muy bien. ¿Para qué otra cosa estar aquí? Hermano Isaías. Para ser la sal del mundo. Correcto. Gracias, hermano. Muy bien. Somos la sal del mundo, ¿verdad? La luz también. Esa es nuestra función también. Dice, ¿cuál es el propósito para el cual el Señor Jesucristo la estableció? ¿Por qué el Señor establecería la iglesia en un mundo caído? ¿Cuál es el propósito? Si somos la sal del mundo, ajá, ¿sí, hermana? Para que testifiquemos de lo que Dios hace en nuestra vida. Exacto, para dar testimonio. Lo vamos a ver más adelante. De hecho, es una de las partes que forma esta hermosa lección. Bueno, todas las respuestas son correctas. Gracias, hermanos, por compartir. Dice, la respuesta de este manual que nosotros estamos llevando como estudio, dice, para ser verdaderamente una iglesia en Cristo que cumple con la misión que Dios le encomendara. ¿De acuerdo? Dice, la iglesia debe magnificar la ¿qué? La adoración, que es lo que veíamos hace 8 días. Pero también la iglesia debe enfatizar la proclamación. Vamos a ver más adelante qué es la proclamación. La iglesia debe estimular y motivar ¿el qué? Servicio. El servicio. ¿Y cuántos? No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí servimos al Señor? Ya de esto hemos hablado también en otras ocasiones, ¿recuerdan? De que hemos sido llamados también a servir, hermanos, ¿sí? Dice, la iglesia debe cultivar sabiamente la comunión y la fraternidad. Nosotros como hermanos que somos en Cristo Jesús, debemos tener una comunión y una fraternidad muy estrecha, hermanos. Y eso muy difícilmente se ve a veces en las congregaciones. También hemos hablado en otras ocasiones que yo no puedo conocerle a usted si no me acerco a usted y no puedo saber cuáles son sus gustos, sus necesidades.
Yo sé que tenemos ya muchos años de congregarnos, que muchos nos conocemos de hace mucho tiempo, pero si yo le preguntara a usted cuál es mi comida favorita, por ejemplo, ¿me lo podría decir? A lo mejor uno de ustedes, hermana Clarita, a ver, dígame. Los taquitos dorados. Los tacos dorados, dice mi hermana. Sí, exacto, bueno, por ahí sí, una de mis comidas. Pero ¿cómo nos podemos conocer si no nos acercamos unos a otros, hermanos? Si no nos preguntamos cómo estamos, si no cultivamos sanamente esa fraternidad. Usted conoce bien a sus hermanos en la carne, me imagino, porque ha vivido mucho tiempo con ellos. Conoce cuáles son sus gustos, su carácter, su color favorito, qué sé yo. ¿Por qué? Porque los tiene cercanos a ustedes y los conoce bien. Pero ¿qué pasa con nosotros como hermanos en la fe? Tenemos hermanos que cultivar sabiamente, acercarnos unos a otros, ¿de acuerdo? Y por último dice, la iglesia debe exaltar la educación. Usted trae a sus pequeños y los invita a que pasen a la parte de atrás. Eso es bueno, hermanos. Si de pronto nuestros pequeños no quieren pasar por alguna razón, debemos buscar cuál es. Pero sí es importante que si usted trae a sus niños, jóvenes o adolescentes, pasen a sus aulas, a sus clases, hermanos. Porque allí es a donde empieza el Señor a cultivar en ellos, ¿verdad? Su verdad. ¿De acuerdo? Dice, estas son las 5 funciones que marchan inseparablemente unidas e íntimamente entrelazadas. Todas son importantes. Aquí la pregunta dice, ¿cuál función es la más importante? Y yo quiero que usted medite en esto, hermano. Nuestras funciones en el cuerpo, todas son importantes o una más que otra. ¿No? ¿Será más importante respirar que nuestra digestión? No. Todas las funciones de nuestro organismo son importantes. Todas están relacionadas unas con otras. Cuando algo en el organismo no está funcionando correctamente, entonces ¿qué sucede? Nos sentimos mal, nos enfermamos. ¿Quiénes han tenido, por ejemplo, el colesterol alto o los triglicéridos? Y uno se siente sofocado, mareado. Ya no podemos estar bien durante el día mientras estamos con esa situación. Hay una alteración allí, el organismo no está caminando correctamente. Pues dice aquí, así como todos los órganos del cuerpo deben andar bien para que el organismo funcione como un todo normal, así ocurre con el programa y vida de la iglesia, hermanos. ¿De acuerdo? Así que todas y cada una de las funciones que ya vimos ahorita, que son 5, todas tienen que ir de la mano una de la otra para que como cuerpo en Cristo funcionemos correctamente. ¿De acuerdo? Dice, por lo tanto, todas las funciones de la iglesia son ¿qué? Importantes. Igual, exacto, hermanos. Igualmente importantes. Ninguna es más que la otra, así como veíamos en las clases pasadas, que ningún miembro de la iglesia es más importante que otro. Aquí todos somos ante los ojos del Señor iguales en importancia y en valor. Dice, la iglesia andará saludable con deseos de vivir y progresar cuando sus funciones son observadas, balanceadas, evaluadas y estimuladas constantemente. Así como nuestro organismo. Usted se debe de hidratar correctamente, usted debe comer correctamente, evitar comer en exceso grasas, carbohidratos, azúcares, por ejemplo. Y también usted debe hacer ejercicio. Todo eso le va a llevar a tener un cuerpo saludable. Lo mismo con nosotros como cuerpo en Cristo, hermanos. Bien, dice, la función de hoy es la proclamación. Y aquí incluye lo que nos decía nuestra hermana Clarita, el testimonio. Dice, la proclamación incluye, y esto es para todas las iglesias, todas las congregaciones, estos 3 puntos importantes: el testimonio, la evangelización y las misiones, por consecuencia. ¿De acuerdo? La proclamación, el testimonio. Hermanos, tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Sí? Es importante porque esa es la base de nuestro testimonio. No podemos ser unos aquí y otros allá afuera, porque entonces, ¿somos o no somos?
¿De acuerdo? El testimonio, meditemos en ello. La evangelización. ¿Será importante la evangelización? Claro, y si no proclamamos, no evangelizamos. ¿De acuerdo? Y por consecuencia, las misiones. Y yo lo he comentado en algunas ocasiones, admiro mucho a mis hermanas y hermanos que toman la iniciativa para crear misiones y se van a la sierra, por ejemplo. Me tocó hace unos 2 años o algo así, me invitaron a asistir a la misión que hay en San José, Cuyachama. Y la verdad, hermano, yo regresé bien sorprendida por las cosas que vi, que viví, cómo llegamos, el acceso. Y la verdad, mi admiración para mis hermanas y mis hermanos que toman la iniciativa y se van hasta allá. Mi hermana Saraí, que es una de ellas, ¿verdad? Y bueno, no es sencillo, hermanos, crear misiones, pero también es parte de nuestro llamado. Bien, hasta aquí la introducción. Vamos al primer punto de este tema y dice el contenido de la proclamación. Vamos a ver 3 puntos importantes dentro de la lección. El primero, que es el contenido de la proclamación. El segundo, que es el método de la proclamación. Y el último, que es el resultado de la proclamación cristocéntrica. 3 puntos nada más. Y dicen aquí, en el verso 18 al 23, hermanos, si quieren por favor ubicarse en sus Biblias, ahí es a donde vamos a estar leyendo, ¿sí? Dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 20. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermanos, del 18 al 20? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gracias, hermana, gracias. ¿Alguien quiere leer allí mismo, del 22 al 23, por favor? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gracias, hermana Miriam, así es. Proclamación. Antes de continuar, vamos a ver qué significa la proclamación. Dice, publicación de un decreto o ley que se hace solemnemente para que llegue a noticia de todos. Sus sinónimos son publicación, declaración, anuncio, divulgación, difusión y revelación. ¿Les suena? Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, hermanos, ¿sí? A publicar, a declarar, a anunciar las buenas nuevas, a divulgar que Cristo es el Señor, a difundir su palabra y a revelar que Él es el Hijo del Señor, de nuestro Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Vamos a meditar en el verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quién? A nosotros, es que Poder de Dios. gloria al Señor, para nosotros es poder de Dios. Y hermanos, a veces nosotros podemos llegar a desesperarnos cuando por algún tiempo le hemos anunciado las buenas nuevas a la gente que amamos, a la gente que nos rodea, y no vemos algún avance o no vemos un cambio y nos podemos llegar a desesperar. Pero por lo que tenemos que pedir al Señor es porque ellos dejen de ser hombres naturales, hermanas, hermanos, y que empiecen a ser espirituales. Porque la cruz solo se puede entender así, hermanos. Lo vamos a ver más adelante en un versículo. Dice que el hombre natural no puede entender estas cosas. Es necesario verlo espiritualmente. Y para ello es necesario que el Espíritu Santo del Señor more en nosotros. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, y van leyendo la palabra y van escudriñando las Escrituras, lo van entendiendo bien claramente, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Lo vamos entendiendo más claramente porque es el Señor el que nos va guiando.
es el que ha quitado las vendas de nuestros ojos y nos va mostrando su verdad cada día, ¿sí? Dice, Dios ha provisto salvación por medio de Jesucristo su Hijo y ha decretado que esa verdad sea, ¿qué? Proclamada, ¿sí? Al mundo por boca de hombres salvados. ¿Y quiénes son esos hombres salvados? Nosotros, hermanos. Nosotros tenemos esa tarea de proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de que el Evangelio no es algo creado por el Señor para mejorarnos como personas o seres humanos, lo hemos hablado en otras ocasiones, sino que el Evangelio es poder de Dios para transformarnos en nuevas criaturas. Y esa es nuestra misión, hermanos, de ir allá afuera y proclamar el Evangelio, ¿de acuerdo? Dice, la proclamación de un Salvador crucificado y resucitado es locura para quienes desean buscar u obrar su propia salvación y por lo tanto se están perdiendo. La gente allá afuera quiere buscar su salvación a su propia manera, ¿sí? Pero difícilmente se acercan al Señor. Yo creo que muchos conocemos casos a los cuales personas a las que les hemos hablado por algún tiempo, pero continúan en la misma práctica de vida que tienen y no le dan la oportunidad al Señor de obrar en ellos un milagro, un cambio, una transformación total. Apenas platicaba con un hombre así y me decía, es que me pasa esto, me pasa aquello, yo lo único que quiero es vivir en paz y tener paz y tener paz. Y hace muchos años que yo le vengo presentando la palabra y le vuelvo a repetir lo mismo. La única manera en la que vas a encontrar paz es aceptando al Señor Jesucristo en tu corazón, porque Él te va a cambiar y te hará una nueva criatura. Y este hombre que tú eres será viejo entonces y no quedará vestigio de Él, pero dale la oportunidad. Pero la gente, hermanos, busca su salvación a su manera, ¿cierto? Dice, pero hay otro tipo de personas, como los creyentes de Corinto y en todo el mundo, que ven en la cruz de Cristo, ¿qué? ¿El qué? El poder de Dios. Hermanos, hablar de la cruz de Cristo es una maravilla. ¿Qué significa para usted o representa la cruz de Cristo, hermanos? ¿Qué dice la diapositiva? ¿Qué dice el encabezado? La cruz de Cristo es poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. La cruz de Cristo es poder de Dios. Dice, tal poder se halla únicamente en la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el misterio, hermanos. Lo que la gente no entiende muchas veces, pero que debemos seguir orando por ellos para que el Señor quite vendas de sus ojos y puedan venir a su luz. Y así como nosotros un día fuimos sacados de las tinieblas, también ellos vengan a sus plantas, hermanos. Pero ¿cómo? Proclamando la cruz de Cristo y diciéndoles que solo en ella hay poder de Dios. ¿Por qué será que en la cruz de Cristo hay poder de Dios, hermanos? Porque Cristo entregó su vida ahí. Exacto, hermana Clarita. Muy bien, exacto, así es. Es el lugar en donde Dios manifiesta su poder a través de la muerte y resurrección de su Hijo. El lugar en donde el Señor muestra su amor para cada uno de nosotros, hermanos. Ese es el lugar que nos refiere a nosotros como poder de Dios, hermanos. El lugar en donde nuestro Señor Jesús dio la vida por usted y por mí. En Romanos 1:16, ¿qué dice, hermanos? Muy bien. Vamos a leerlo todos parejo. ¿Qué le parece, hermano? Para que se oiga bonito. ¿Le gusta? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. No nos debemos avergonzar del Evangelio, hermanos, porque ahí está el poder de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bien. Vamos al verso 19 y 20, hermanos. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En este verso Pablo solo está citando el Antiguo Testamento. Cita al profeta Isaías. No lo vamos a leer todos por el tiempo, hermanos, pero ahí está para que usted lo anote y lo medite en casa. Isaías 29:14, 33:18 y 44:25. Cuando usted lea eso, va a entender el contexto, el por qué Pablo está mencionando al profeta Isaías. ¿De acuerdo? Dice, el contenido del mensaje que proclamamos no puede estar basado en la sabiduría humana, porque el sabio de este mundo Dios le muestra su fracaso. Y dice Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. Este verso en particular, los dos, 19 y 20, a mí me gustan mucho y dice, lo voy a repetir, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, el hombre desde la antigüedad ha buscado por sus propios medios de hacer muchas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Eso lo sabemos todos. ¿Y ha tenido éxito? No. En todo ha fracasado. Cuando nosotros anteponemos a Dios en todo lo que hacemos, hermanos, difícilmente las cosas, o más bien nunca las cosas, nos pueden salir mal. Cuando anteponemos a Dios en toda nuestra vida, hermanos, todo gira a pedir de boca, dijéramos, ¿cierto? Pero es que es importante que nosotros entendamos esto, que Dios es primero en nuestra vida en todas las áreas, hermanos, en todas. Y dice acá, que va a avergonzar a los entendidos. Y me ponía yo a pensar algunos ejemplos, pero quiero que usted me comparta. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar respecto a este pasaje, hermanos? Dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Desde antes, hermano, desde antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, ya había gente que se dedicaba a filosofar, ¿cierto? Platón, por ejemplo, Sócrates. Son personajes que vivieron antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Se les considera hoy en día como filósofos, ¿no es así? Y hoy todavía podemos citar algunas frases muy famosas de todos ellos, que son frases hechas muy bonitas, pero que al final son pensamiento de hombre, no de Dios. ¿Sí? Y dice la palabra, destruiré la sabiduría de los sabios. Quiero hacer un comentario. Sí, hermano, adelante. Me mandaban a darle protección a un filósofo que es español, de nombre Fernando Sabater, muy reconocido por su intelecto, pero él no quería mencionar ni mencionaba a Dios para nada. Fernando Sabater. Sí, hermano, ha escrito varios libros, es cierto, un filósofo contemporáneo, español él, y sí, es cierto, la gente allá afuera, bueno, algunos se dicen ateos y otros se dicen agnósticos, ¿sí? El ateo es aquel que de plano dice yo no creo en Dios, niega la existencia de Dios. El agnóstico es aquel que no lo niega pero tampoco lo afirma, por si acaso, ¿no? Como que un pie sí y otro pie no, por si acaso. Ese es el gnóstico, ¿sí? Y bueno, a través de la historia de la humanidad hemos conocido a muchos personajes como ellos, hermanos, pero a todos ellos el Señor les ha reprobado, ¿sí? Y a través de todas esas personas, estos grandes filósofos que han existido, pues la gente ha desviado su mirada del propósito por el cual fuimos creados. Porque por eso han surgido muchas corrientes humanísticas, filosóficas, pero quienes nos adentramos a leer la palabra del Señor, hermanos, nos debemos sentir muy bendecidos. Muy bendecidos porque en algún momento de nuestra vida el Señor llegó a nosotros y nos mostró la verdad. Amén. Nos mostró la verdad, hermanos. Y todas aquellas filosofías de hombres fueron desechadas en nuestra vida. Y hoy le damos el primer lugar a nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Sí, hermana.
Gloria al Señor. Así es, mi hermana, así es. La sabiduría viene del Señor, ¿verdad? Hay un proverbio que dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Y entiendas el temor como reverencia a nuestro Señor, no miedo. Amén. Bien, verso número 22 dice, porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Y será que solo los judíos, hermanos? Hasta nuestros días, ¿cuántos podemos escuchar hasta no ver? No creer. ¿No? Hay mucha gente que todavía dice esas frases. Y dice, a mí demuéstrame científicamente con hechos la existencia de Dios. Y entonces voy a creer. Además, mira, el día que yo vea a alguien que se levantó de una silla de ruedas, voy a creer. Que levantó un muerto, voy a creer. Quieren ver para creer, hermanos. Tristemente, todavía en nuestros tiempos es así. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y sabemos que en el mundo secular los griegos tuvieron grandes pensadores desde todos los tiempos hasta nuestros días, ¿sí? Y de allí viene una sabiduría humana que ha puesto el mundo, a veces, hermanos, en mentira y en la decepción, ¿sí? A esa gente es a la que tenemos que ir, a esa gente es a la que Dios nos envía a proclamar de nuestro Señor, hermanos. Dice acá, si pueden buscar en su Biblia, está en la pantalla aún así, dice Números 14:11 y Mateo 16:1-4. Y dijo, sí, hermano, adelante. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Así es, gracias, hermanos. Dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán? Y siguen sin creer, ¿no es cierto? Los judíos siguen esperando la primera venida del Mesías, siguen sin creer. ¿Cuántos años han pasado? ¿Alguien quiere dar lectura, hermanos? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Gracias, hermana. Esa última parte, hermanos, a mí me da escalofrío. Dice, y dejándolos se fue. ¿Cuánta gente deja ir al Señor por no creer, hermanos, por no acercarse, por no escuchar, por querer seguir en la misma práctica de vida que ha tenido siempre, hermanos? La palabra dice que el Señor no contenderá para siempre con el hombre, ¿sí? Y dice, la demanda de señales indica que, hermanos, desconfianza, hermanos, desconfianza en Dios. Y a la vez evidencia la falsa expectativa de los judíos por un Mesías espectacular. Ellos esperaban a un Mesías que los librara del yugo de los romanos, pero llegó alguien diferente que no cumplía con sus expectativas, por lo tanto para ellos no era el indicado y lo desecharon, dice su palabra, lo negaron, ¿sí? Dice, la búsqueda de la sabiduría ilustra el vano esfuerzo por descubrir a Dios a través de la especulación humana, que es lo que nos comentaba la hermana Janet hace un momento, ¿sí? Y no sobre o basados en la palabra del Señor. Verso 23, hermanos, ¿alguien le quiere dar lectura? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Así es, hermanos. ¿Alguien quiere buscar Gálatas 3:13? Deuteronomio 21:23, Primera de Corintios 2:2. Cristo nos redimió de la maldición
Gracias, hermana. Así es. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Allí dice, el Mesías crucificado era inconcebible para los judíos. Ellos no podían concebir esta idea de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Dios mismo se hiciera hombre y de que Él muriera crucificado. Pero no tomaron en cuenta la segunda parte, la resurrección, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Para los griegos era incomprensible, es decir, los judíos, para ellos era inconcebible y para los griegos era incomprensible. Dice, incomprensible que Dios tomara forma humana y luego fuera muerto. 1 Corintios 2:2. ¿Quién lo quiere leer? ¿Está en la pantalla? Gracias, hermana. Gloria al Señor. Así es. Entonces, para los judíos era incomprensible el hecho, y para los griegos era inconcebible, y para los griegos era incomprensible. No había comprensión, no era posible. Bien, el mensaje apostólico de Pablo a estos dos grupos de personas, judíos y griegos, y entiéndase que cuando se habla de griegos se refiere a todos los gentiles en sí. Dice, la cruz es el único camino que nos ha provisto, que Dios nos ha provisto. La cruz, no hay otro, hermanos, no hay, solo la cruz. Dice, sin embargo, debe aclararse que la proclamación de Cristo crucificado no era la descripción del Hijo de Dios siempre agonizante y muriendo, como lo podemos ver hasta hoy en día en algunos templos, en donde se expone ahí alguna imagen hecha ya sea de barro, de yeso, de madera. Se expone allí a un cuerpo sufriente, pero no resucitado. Recuerdo que en una ocasión una tía me dice, llevé a mi nieto a la iglesia. Y el niño tenía 4 o 3 años y entran a hablar con la persona en cuestión, pero al fondo pues había un crucifijo y bueno, el niño pasa, pero no se da cuenta. Cuando sale, la tía le dice, despídete, ¿no? Con la señal, despídete. Y el niño voltea temeroso, le dice, no abuela. Y le dice, ¿por qué? Le dice, porque está muerto. Era un niño de 3 y 4 años más o menos. Su observación, lo que él percibió ahí, está muerto. Y decía, ¿cómo me voy a dirigir a alguien que no me ve, no me oye si está muerto? ¿Cómo me voy a despedir de él? Y entonces, bueno, pues yo espero que allí haya captado algo la tía, ¿verdad? Pero bueno, dice, la palabra de la cruz incluía y debe seguir incluyendo el hecho de la resurrección, hermanos. De decirle a las personas, es verdad, es cierto, nuestro Señor murió en esa cruz, pero no está más en esa cruz, amén. Amén. El Señor resucitó al tercer día, amén. Amén. Y hoy está a la diestra del Padre, y allí reina y reinará por siempre. Ese Cristo resucitado es el que nosotros debemos proclamar, hermanos. ¿Ven? Esa es nuestra tarea. Dice, este aspecto permite que esta palabra llegue al alma con poder para hablar de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás. Gloria al Señor. ¿Cuántos glorifican al Señor por esto? Hermano, hermana, yo siempre les digo, cuando el enemigo venga a sus vidas a querer destruirla, a querer decirle cosas, usted recuérdele cuál es su lugar. Recuérdele cuál es su lugar. Está bajo los pies de Cristo. Él no tiene poder, la muerte no tiene más poder, hermano. Usted ya no es más esclavo del pecado. El Señor lo dejó allí, en la cruz. Ese decreto que nos pertenecía, hermanos, quedó en esa cruz, por amor a cada uno de nosotros, amén. Eso es lo que tenemos que proclamar, hermanos. Bien, el segundo punto dice, el método. Ya vimos que contiene la proclamación. Ahora vamos a ver qué método utiliza el Señor, porque hay un método. Dice,
dice el método y el poder de la proclamación. Allí mismo en Corintios, 1 de Corintios 1:21 y luego 24:21. Adelante, hermana, sí. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. Gracias, hermana, así es. Dice, como la sabiduría fracasa en la tarea de comprender a Dios, la sabiduría, hermanos, dice, él emplea un método para salvar a los hombres, un método ajeno a esa impotente sabiduría. ¿Sí? Él es el método de la locura de la predicación, y esta parte podría sonar a trabalenguas. Cheque usted. Dice, es el método de la locura de la predicación. ¿A cuántos nos han dicho estás loco? ¿Verdad? ¿De cuántos de nosotros se han reído cuando les hemos caído o les hemos predicado la palabra del Señor? O hemos escuchado que se expresa mal de nosotros. Dice, es el método de la locura de la predicación, y esta no es otra cosa que la predicación de la locura. ¿Por qué? ¿Por qué la predicación de la locura? El verso 18 que dice, ¿alguien lo quiere leer? Regrese a él. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Gracias, hermano. La locura, la palabra. El verso 18 lo dice, ¿cierto? La predicación de la palabra, que para ellos es locura. Dice, es decir, la predicación, hermanos, la proclamación de la cruz. Y Pablo lo expresa en el siguiente verso. Verso número 21. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Gracias, hermana, por leerlo nuevamente. Dice, ¿quién es el responsable de implementar este método de Dios? ¿Quién, hermano? Nosotros, los creyentes, hermanos. Ahí está el método. ¿Cuál? La predicación, la palabra. ¿Quiénes son los responsables de ello? Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, los hijos de Dios, los redimidos. Amén. Dice, cada salvado por la gracia de Cristo. ¿Cuántos de aquí son salvados por la gracia de Cristo? Amén. Entonces somos nosotros. Dice, cada uno que ha sido llamado de las tinieblas a la luz. ¿Quién fue llamado de las tinieblas a la luz aquí? Amén. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:9. ¿Quién le quiere leer? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermana. Nuevamente lo repite. Por si no nos ha quedado claro, hermanos, somos nosotros los creyentes, los portadores del método que Dios ha implementado. Ahora, vamos a ver algo interesante. Verso 24 y 25. ¿Lo lean? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gracias, hermano, gracias. Fíjese, ahí yo puse la traducción en lenguaje actual y dice, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Amén, gloria al Señor. Dice, Cristo es lo que los judíos y griegos anhelaban. ¿Qué anhelaban? Potencia, sabiduría, pero ellos no lo pudieron ver. No lo pudieron ver, porque estaban en su condición de hombre natural. Necesitaban ser transformados espiritualmente para que ellos hubiesen podido ver esta gran verdad, que Cristo es el Señor. Dice, para los llamados que han aceptado al Señor, esto es nosotros, ¿verdad? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es para nosotros, hermanos. Bien, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense, hermano, este verso a mí me gusta mucho porque nos podemos sentir identificados con él. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dice que no... que no, muchos sabios según la carne, que no muchos de vosotros no somos sabios. Muchos de nosotros tal vez no somos sabios, hermano, en la carne. Ni muchos tenemos poder en la carne, ni muchos somos nobles en la carne. Pero el Señor escogió de lo vil y lo menospreciado, ¿cierto? El Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado. Dice, la frase vuestra vocación indica el llamamiento a ser cristiano. Esa es nuestra vocación, hermanos. Tal vez en lo secular usted tenga otra vocación, sea, no sé, a lo que usted se dedique, profesor, médico, no sé. Pero en Cristo nosotros, hermanos, la vocación es eso precisamente, ser cristiano, actuar como cristiano. Dice que el verso indica que la iglesia de Corinto estaba compuesta por gente de escasos recursos en su mayoría. Si usted lee bien ese texto, pues es a lo que se refiere Pablo. De alguna manera él se lo dice a este pueblo. La mayoría de ellos, estos creyentes, no tenían preparación, hermanos. No tenían tanto conocimiento, tampoco tenían poder, no eran nobles, no pertenecían a la nobleza. Eran gente común, gente que se acercaba a escuchar la palabra porque había hambre, sed y necesidad de ser transformados en seres nuevos, en personas nuevas. Ellos son los que se acercaban. Dice, estos cristianos pobres, puestos así en las poderosas manos de Dios, harían la proclamación, es decir, la predicación necesaria, serían el asombro de esa sociedad contemporánea y el poder de Dios quedaría en evidencia. Alguna vez yo recuerdo que estando en el hospital ya hace muchos años con uno de mis hijos, mi hijo era en realidad quien se encontraba muy delicado de salud, estaba en terapia intensiva, hermanos. Y recuerdo que llegó un varón de una condición de aspecto muy humilde, hermanos, de verdad. ¿Saben qué llevaba en sus manos? Una Biblia. Cuando él llegó allí, pidió permiso para entrar y empezó a orar por cada uno de los enfermos que estaba allí. Su condición era muy humilde, de verdad, y había muchos médicos, había mucho personal en el hospital, y no sé si era la primera vez que este varón se presentaba allí, pero yo podía observar en las miradas de algunos de ellos cierto desdén, cierto desprecio, por su aspecto nada más. Pero entonces yo recordé esto precisamente, que el Señor ha escogido de lo vil y menospreciado del mundo, ¿cierto? Así que eso nos recuerda también, hermanos, que nadie es más y nadie es menos delante de Dios. Amén. Dice, verso 27, 28 y 29, hermanos. Vamos dándole ya término a esta lección. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Aquí está lo que les mencionaba, lo vil y lo menospreciado del mundo, mis hermanos. Dice, la frase escogió Dios aparece 3 veces, ¿se da cuenta? Dice, para dar énfasis a la soberanía de Dios. Dios nos escogió, hermanos. Dios nos amó primero, dice su palabra. ¿Sí? Dice, Él elige a quien le sirve. Él nos elige, nos escoge, hermano. Dice, Dios escoge a aquellos instrumentos de cualquier condición o categoría que se colocan en sus soberanas manos y están dispuestos a obedecerle. ¿Estamos dispuestos a obedecerle, mi hermano? ¿Sí, amén? ¿O no, amén? Este amén ya no lo escuché muy fuerte. ¿Sí estamos dispuestos a obedecerle, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Dice, y a utilizar su poder, y no nuestro, hermanos, no nuestro conocimiento, no nuestra sabiduría vana, limitada,
sino la sabiduría de Dios, que es infinita y que la encontramos en este libro maravilloso, mis hermanos. Por eso la importancia de leerla, de escudriñar, de memorizar. ¿De acuerdo? Dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Así es, gracias hermana. Ahí está, Jeremías 9:23. Vamos a avanzar. Dice, punto 3, llegamos al final, hermanos. La primera parte dijimos que era el contenido de la proclamación. Después el método, ya vimos el método. Ahora el resultado, los resultados de una proclamación cristocéntrica. Tiene que haber un resultado. Digo, si hay un método, ¿verdad? Y lo llevamos a cabo, pues la finalidad es que debe haber un resultado. Por algo se hacen las cosas. El verso 30, ¿alguien le da lectura? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias, hermana Miriam. Correcto, ahí está. Dice sabiduría, justificación, santificación y redención. La frase en Cristo nos recuerda que surgimos de la misma sustancia de Dios. Si usted quiere escribir, anotar allí Juan 1:12, 13 y 2 de Corintios 5:18 para que usted lo medite en casa y vea. Y dice, la frase en Cristo nos recuerda que surgimos de la misma sustancia de Dios, hermanos. De allí venimos, de su sustancia. ¿Sí? Cristo es la sustancia visible del Dios invisible. ¿Sabía eso, hermano? Yo sé que sí. Cristo es la sustancia visible del Dios invisible. ¡Qué glorioso! En Cristo es una de las frases favoritas de Pablo para definir la íntima relación del creyente con su Salvador. Dice, toda la sabiduría de Dios está en Cristo, de modo que teniéndole a Él la sabiduría ha llegado a ser nuestra también. La palabra del Señor dice que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Queremos ser sabios, no lo hagamos en nuestra propia opinión, hermanos. Seamos sabios, pero bajo la luz de la palabra, siempre así. Dice, los tres aspectos fundamentales de la salvación que proclamamos, ¿cuáles son? Justificación, santificación y redención. ¿Sí? Ahí está el resultado de una proclamación cristocéntrica. Dice, es importante notar que debemos proclamar estos tres aspectos que surgen de la sabiduría y gracia de Dios, no de nosotros, no de nuestra sabiduría de humano, no de lo que hemos leído, ¿cierto? Sino de la gracia y la sabiduría de lo alto. Amén. La justificación, dice, al que no conoció pecado, es 2 de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. En Él somos justificados, hermanos. Dice, la santificación, la santidad de vida es una obra divina y nada más. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:15. Y por último, la redención, mi hermano, que es obrada por Cristo, nuestra redención. Verso 31 y último, mis hermanos. Dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en él. ¿O nos vamos a gloriar en nosotros mismos? No, seríamos necios. Dice Jeremías 9:23-24, hermanos. Así dijo Jehová, ¿sí? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe la valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria al Señor. Gracias, hermano.
Gracias. Nos tenemos que gloriar en qué? En entender y conocerle a Él, hermanos. Que Él es Jehová, Señor y Dios, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Allí es a donde nosotros nos debemos de gloriar, hermanos. Dice, el apóstol nos recuerda que la obra de la salvación es por pura gracia. Amén. La conclusión, finalmente, hermanos, dice, el mensaje que la iglesia debe proclamar a través de cada cristiano en particular y de toda la congregación en general es el que pone a Cristo como fundamento y centro, tanto de la vida de la iglesia como de la vida del individuo. Somos cristocéntricos, hermanos. Cristo es el centro de todo. Amén. ¿Qué tenemos que proclamar finalmente? ¿Qué dice allí? Jesús es el centro de todo. ¿Qué dice? Jesús es el centro de todo. Que Jesús es el centro de todo. Amén. No hay más, mis hermanos. Esta es nuestra lección del día de hoy. Ojalá, yo espero en el Señor que usted lleve esta palabra en su corazón, hermano, que si usted no se ha dado la oportunidad de proclamar el nombre de nuestro Señor, que lo empiece a hacer, hermano, que lo empiece a hacer, porque es importante, porque además es nuestra labor, es nuestra tarea, hemos sido también llamados para ello, y allá afuera, hermano, allá afuera, hermana, hay mucha gente que necesita escuchar de esto. Así que, hermano, que sea su propósito también, que sea ese anhelo suyo de sentir hambre y sed por las almas perdidas. Y tráigalas a los pies de Cristo, hermano, porque todos somos soldados, a todos nos compete, a uno sí, a otro no, a todos nos compete, es una tarea de todos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, a dar gracias por la palabra.